hay un verso tremendamente torcido por el cristianismo, por las iglesias cristianas a lo largo de los siglos, ¿sí? A lo largo de los siglos, desde los tiempos de los padres del catolicismo, desde los tiempos de Lutero, ¿sí? Ese verso es el siguiente. Porque cambio de sacerdocio, Hebreos 7, es necesario también que haya cambio de ley, ¿ok? Y luego dice un poco más abajo, el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento a causa de la debilidad y eficacia, pues nada perfeccionó la ley, a fin de introducirnos una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué interpreta el cristianismo o tuerce? Que al decir aquí cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley, dan por sentado de que la ley no tiene vigencia, ¿sí? Y pasamos ahora a estar bajo la ley de la gracia, solo gracia. ¿Ok? Pero no es eso lo que plantea la carta de Hebreos en su capítulo 7. Porque si nosotros leemos bien, dice lo siguiente. Cambio del sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley, ¿sí? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, es decir, de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Adón, Señor, vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Aquí lo que está diciendo el verso es que al cambiar la administración del servicio sacerdotal, ¿sí?, de la ley de sacrificios, de la ley levítica, no es necesario cambiar toda la ley, sino que lo que es necesario es introducir una modificación en la ley levítica, que son dos cosas totalmente diferentes. El cristianismo lo que hace es decir, se cambió la Torá, porque la ley está abolida, la ley es maldición, para pasar a lo nuevo. Pero no está diciendo eso Hebreos 7. Hebreos 7 dice que cambiando la administración del servicio sacerdotal, es necesario que haya un cambio también de ley, pero ¿de qué ley? De ley levítica, de ley sacerdotal. Es necesario introducir una modificación en la administración del plan de salvación. Eso es lo que está diciendo la carta de Hebreos, ¿sí? Y es importante que lo entendamos para saber de que la Torá está vigente. Lo que hubo es un cambio en la administración del sacerdocio. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, los que estamos en la restauración, ya hemos entendido, estudiado, y el Padre nos ha revelado que hay un pueblo en medio de las naciones dispersos que nuevamente ha tenido la posibilidad de volver, recuperar su ciudadanía y ser parte, ¿no?, nuevamente de las promesas que son para Israel. Y tiene que ver con los dispersos, ¿sí?, los exiliados, la casa de Israel en medio de las naciones. Ahora bien, cuando dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior, no está diciendo que queda abrogado toda la ley o la Torá, sino que queda abrogado el mandamiento anterior en relación a los misbot, ¿sí?, del servicio sacerdotal, ¿sí?, del capítulo de Levítico, a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. No está diciendo que la ley no perfecciona al hombre, la Torá, sino que en este sentido, la ley levítica nada perfeccionó al hombre, ¿sí?, ni la ley de sacrificios. ¿Por qué? Vamos a ir al capítulo de Hebreos 8, ¿sí? Verso 7. Dice lo siguiente, escuchen bien. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora bien, ¿el antiguo pacto fue con defecto o sin defecto? El cristianismo lo interpreta que fue con defecto. Pero no es eso lo que el verso está diciendo aquí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que está diciendo es
Si vamos a la carta de Segunda de Corintios, dice lo siguiente, que el ministerio de muerte fue grabado en letras en piedra, fue con gloria, ¿sí? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y dice que, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entendamos esto porque es profundo. La Torá, ¿sí?, y el Antiguo Pacto fue dado por el dedo mismo de Elohim, con gloria. No tiene ningún defecto. Entonces, ¿por qué se procuró el lugar para el segundo? Sí, la carta de Hebreos 8 dice que aquel primero fue con defecto, ¿sí? Y si hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Bueno, de lo que nos habla Pablo es que la ley sacerdotal, aquella a la cual se le introduce un cambio de administración, constituía, atención, a hombres débiles, ¿sí? Constituía a hombres débiles. ¿Qué significa esto? Que esa ley sacerdotal fue, de alguna manera, para graficártelo, fue manchada, ¿sí? Es como que tú tienes una hoja en blanco y derramas un café encima, ¿sí? No es que el primer pacto o la ley sacerdotal que fue dada por Elohim mismo, sin defecto, tenga defecto, sino que la debilidad de los hombres y de los Kohanim, de los sacerdotes, la hicieron defectuosa, ¿ok? Y el hacerla defectuosa, como dice el profeta Isaías, ya estoy hastiado y cansado de vuestros holocaustos, da lugar a que se procure un nuevo ministerio basado en el Espíritu, ¿ok? Y en la justificación. Pero el cristianismo tuerce este verso de cambio del sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley, aduciendo que se cambió la Torá y que la Torá no está vigente y la Torá es maldición. No, lo que se introdujo fue un cambio en el servicio sacerdotal. Y no es que ese mandamiento sacerdotal fue defectuoso, sino que la conducta misma de los hombres, de los hijos de Israel, en relación a los holocaustos, a la ley de sacrificios y la actitud misma de los Kohanim, hicieron defectuoso, ¿sí?, esa ley dada por Adonai, constituyendo ¿qué? Un sacerdocio débil, hombres débiles, ¿ok? Eso es lo que dice Hebreos 7, Hebreos 8 y 2 de Corintios capítulo 3. El primer pacto fue escrito por el dedo de Elohim con gloria, pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es por el Ruach, un solo sacrificio y para siempre. Así que cuando ustedes escuchen lo siguiente, de que cambio del sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley, y que abrogado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia, nada perfeccionó la ley, no se está refiriendo a la Torá, sino que se está refiriendo a la ley sacerdotal, ¿sí?, a la ley de expiación. Así que bueno, eso es importante que lo entendamos y es para estudiarlo. Es por esta razón y por estos puntos que el autor de Hebreos, en el capítulo 9, bien explica. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de un santuario terrenal. Empieza a explicar cómo era el tabernáculo, todo lo que estaba dentro, el candelabro, la mesa, los panes sagrados, el lugar santísimo, etc., ¿sí? Y las ordenanzas del servicio. Está hablando de que el primer pacto, la ley, ¿sí?, o el Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, para referirse a que lo que se introduce es una modificación en la administración del servicio sacerdotal, porque es necesario tener culto y un nuevo santuario.
ordenanzas de servicio y un nuevo santuario. Y bien explica el autor de Hebreos que Mashiach Yeshua es el templo, es nuestro Cohen Gadol, nuestro sacerdote. Pero no significa que ha quedado abolida la Torá. Cuando este autor en Hebreos 7 menciona: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley. No habla de la ley completa de la Torá, sino de la ley sacerdotal, del servicio, que constituyó a hombres débiles, porque hicieron absolutamente todo lo contrario a lo que marcaba el servicio sacerdotal de los Kohanim. ¿Sí? Eso es importante que entendamos. ¿Qué es lo que se modificó? ¿Qué ley cambió? ¿Toda la ley? ¿O la ley referida a los sacrificios, a los korbanot y el servicio sacerdotal? Por eso es importante que entendamos lo que dice Pablo, que nuestro culto ahora es un culto racional, ¿sí? Un culto racional, y que Adonai no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Y reafirma el autor de Hebreos en el capítulo 8, Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Por lo cual, dice el autor de Hebreos, este es el pacto que haré con la casa de Israel, con Efraín. Después de aquellos días, dice Adonai el Señor, pondré mis leyes, mi Torá, mi instrucción en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento diciendo que Adonai, que el Dios de Israel, colocaría que, más que sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, que las va a escribir, que va a colocar un sentir a través del Ruach, a través de un nuevo espíritu, para que nosotros sigamos, volvamos a sus caminos. Todo lo contrario a lo que explica la Iglesia cristiana. Nuevo pacto para Israel, Efraín, en las naciones, el remanente que viene a buscar a Yeshua, y Yehudá, Judá, la casa de Judá. Y para finalizar, Hebreos 8 termina de la siguiente manera: Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Hebreos 8. He aquí, vienen días, dice Adonai, en cual estableceré con la casa de Israel, Efraín, y con la casa de Yehudá, Judá, un nuevo pacto. ¿Sí? Una nueva alianza, Yeshua, Cristo, como lo conocen algunos. ¿Sí? Nuevo pacto para la casa de Yosef, Efraín, Israel, y para la casa de Judá. Hebreos 7, Hebreos 8, 2 de Corintios 3. Shalom.